Hola mamá y papá, soy Vanessa Chanta, madre y fundadora de este Parent Hub en Littleland, creado con mucho amor y voluntad para juntos poder ayudarnos mutuamente en esta ardua labor de ser padres. Nos encontramos aquí con el doctor Blas, uno de nuestros grandes expertos que nos estará acompañando en este hermoso viaje. Hola, ¿cómo tú estás? Hola, hola, muy bien. Muchísimas gracias primero por la invitación. Me parece excelente la iniciativa y el proyecto. Yo soy psicólogo, trabajo con niños, niñas y adolescentes, cualquier situación social, emocional, conductual, sexualidad, autoestima, etcétera. Y de formación quizás así un poquito más formal, bueno, pues con maestría en terapia infanto-juvenil y en psicología afirmativa, que vendría siendo, bueno, el acompañamiento con población sexualmente diversa. Wow, temas creo que de mucho interés para cada uno de nosotros. Bueno, a mí particularmente que tengo dos niños de 9 y 12 años, edades que, bueno, no solamente para mí, sino que creo que para todos los Sí. padres pues tienen sus fases. Cada edad tiene su fase y su complicación. Ok. El día de hoy vamos a estar hablando del desarrollo emocional, que Ujú. es uno de los temas que escogimos en el proyecto de mucho interés. En realidad hay muchos temas que podemos abarcar en el Parent Hub, pero creo que el desarrollo emocional es la base para que un niño pueda crecer y Ujú. formarse y tener esa afirmación desde pequeño Sí. para poderse desarrollar en todos los sentidos, ¿correcto? Así es, así es. Y yo creo que también esta etapa precisamente representa, así como novedades sobre, no sé, los intereses que puedan tener nuestros hijos, la manera en que se relacionan con sus amigos, a nivel académico, diferentes retos, también a nivel emocional de manera específica, trae unos retos muy puntuales y específicos, que como padres es muy importante que sepamos qué esperar usualmente, Ujú. qué viene con esta etapa y cómo quizás podemos acompañarlos a tener un desarrollo emocional adecuado. Ujú. En esta parte del desarrollo emocional, ¿cuál para ti podría ser el punto fijo, el punto focal en el que nosotros como padres nos tenemos que, bueno, enfocarnos, valga la redundancia, para que nuestros hijos puedan tomarlo de base en todos los aspectos de este tema, en Ujú. su formación, de su desarrollo integral, de su desarrollo integral emocional? Sí. A nivel de desarrollo, yo diría que el punto, no sé si punto de quiebre vendría siendo quizás el término adecuado, pero lo que marca quizás un antes y un después en esta etapa vendría siendo precisamente la pubertad. Todos esos cambios quizás fisiológicos que Sí, se ven en el cuerpo, cómo nuestros hijos empiezan a vivir sus emociones, a entenderlas, a sí. relacionarse con el mundo. Y a mí siempre me gusta mucho en el proceso terapéutico acompañar a los padres no solamente a entender a sus hijos, sino a recordar cómo fue su propia experiencia cuando vivieron la pubertad, cuando eran adolescentes, preadolescentes o incluso chicos o chicas de 9, 10 y hasta 11 años. ¿Qué necesitaban en aquel momento? ¿Qué recuerdan que quizás le hubiera gustado que sus padres hagan diferente para quizás replicar todo lo bueno que podamos replicar con nuestros hijos e integrar todo aquello que quizás nos hizo también falta de una manera también sana? Sí, eso es verdad lo que tú estás diciendo, Betel. Digo sí porque tengo una hija de 12 años y de verdad que la edad, cuando están entrando a la adolescencia, hay muchos issues y muchos puntos en Sí, los que yo me podría desplayar el día entero hablando de eso, sí, porque de sí. verdad que son muchos puntos y cada quien la preadolescencia la toma pues de manera diferente. Los Así niños es. de verdad son sumamente dinámicos y Ujú. no todos tienen las mismas situaciones. En, en el caso no necesariamente de padres o madres que hayamos tenido una infancia o una adolescencia convencional o tradicional, porque hay también formas Claro. de educación, de crianza, y Ujú. creo que eso varía muchísimo, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día, en el mundo actual, Ujú. yo, por ejemplo, tengo casi 40 años y pues creo que la época mía no es la misma de hoy. Ujú. En este mundo actual, de hoy en día, Ujú. ¿qué tú tomarías como en cuenta de cuál sería lo más importante dentro del tema de desarrollo emocional que nosotros debemos prever o ver en primera instancia en nuestros hijos, Ujú. pero del mundo de hoy actual? Sí, yo creo que es importante que nuestros hijos se sientan escuchados por parte de nosotros. Quizá, por ejemplo, si pensamos en los primeros años de vida, no voy a decir que la crianza es más sencilla o más fácil, porque cada etapa trae sus retos y sus, vamos a decir, momentos súper chulos y divertidos, pero en especial en la preadolescencia y adolescencia necesitan sentirse escuchados. De lo contrario, por eso vemos que tienen quizás a veces más acceso del que nos gustaría al Internet, a las redes, porque hay mucha información que desean recibir, que necesitan por la propia etapa de desarrollo en la que se encuentran, que si no somos nosotros quienes les acompañamos a descubrir esta información y entenderla, ellos van a buscar su manera de investigarlo, ya sea por las redes sociales, compartiendo con amigos, etcétera.
Y qué bueno que tengan estas curiosidades y esta necesidad de entender el mundo de manera diferente, sus relaciones sociales, etcétera. Pero qué mejor manera que hacerlo de la mano de papá y mamá, que Claro. somos quizás los guías que les vamos a ayudar a prevenir situaciones quizá un poquito más difíciles o ayudarlos a resolver conflictos si se presentan Y en sobre todo que tú sabes, Blas, que hoy en día los niños oyen mucho y se dejan llevar mucho por la masa, Ujú, los ujú. demás, los Sí, amiguitos, las amiguitas. sí, sí, sí. Entonces, ese es un tema bastante delicado, creo que para todos los padres y madres, porque el tú hacer ese sobrepeso y esa balanza con lo que ellos escuchan en su exterior, a lo que escuchan en casa, a veces uno como papá y mamá tenemos que hablar el doble, el triple, el cuádruple, Sí, porque sí. entonces tienen a toda la masa de juventud, de amigos que les están hablando de manera externa y llevándose de cosas que quizá en casa Ujú, pues no siguen los lineamientos de la educación que les dan en casa. ujú, ujú. ¿Qué tips, tú como experto, qué tips tú nos puedes dar a nosotros, a los padres, para poder hacer ciertos ejercicios en casa, para llegar a ese punto del que tú me hablas, de esa relación de confianza Ujú, con el que ellos deberían de crecer y esa confianza que nosotros como padres debemos de darles a ellos ujú, para que ellos puedan crecer de manera positiva ujú, y ujú. también por su autoestima. Un niño que tiene una buena autoestima es un niño que va bien encaminado. Claro. Ya todo lo externo no le afecta tanto como a un niño que no tiene una autoestima Ujú. positiva. Sí, ¿Qué sí, qué ejercicio podríamos hacer? Tips sencillos que sí. podríamos hacer en casa, eh, por darte yo un ejemplo, que si ver una película o poner una pregunta, pero cómo yo le pongo esa pregunta para que él pueda externar sus sentimientos o ella pueda externarme sus sentimientos, porque puede pensar que a mamá le puede molestar o a papá le puede molestar. ¿Qué Ujú. tips como en casa podríamos hacer? Yo creo que a través de la interacción entre padres e hijos podemos poner en práctica un sinnúmero de herramientas o tips, como bien dices, como por ejemplo tan sencillo como si queremos que por ejemplo nuestros hijos sean capaces de expresarnos cómo se sienten, si alguna situación en el colegio les genera ansiedad, preocupación, miedo o alegría, que ellos vean también, nos vean a nosotros como un modelo de que somos también Okay. capaces de decir cómo nos fue en el trabajo, cómo nos fue en el gimnasio, cómo nos fue en el día o en algún evento familiar, siempre enfocado en la emoción, me sentí muy ansioso cuando ocurrió tal situación o recuerdo cuando tenía tu edad que viví una situación similar y la manejé de esta forma, pero recuerdo haberme sentido alegre o con miedo, o preocupado, etcétera. Como nosotros también darle nuestra experiencia de cuando fuimos preadolescentes o adolescentes para que ellos se sientan esa confianza Claro. de poder decirnos Ujú, cómo se sienten las emociones que ellos sienten también en diferentes fases de su vida, porque exactamente. es una edad realmente complicada bueno, en el hecho de las mujercitas, yo tengo una mujercita, las hormonas, los varones Sí, también, es una revolución sí, y entonces ellos no externan muy fácilmente muchas veces lo que les pasa en la escuela o si tienen un tema de bullying en el colegio, así es. pero realmente, bueno, tú reafirmas lo que Mm, yo mm, ya pensaba en sí del tema, de que reafirmar mm, la autoestima y que esa autoestima formarla de manera positiva mm, es la base para un desarrollo emocional ujú, ujú. exitoso. Claro, Sandra. ¿Correcto? Recordarles también, claro, por ejemplo, frente a alguna situación que ocurra con algún maestro, con algún compañero o compañera de clase o en la misma familia, acompañarles a saber cómo resolver el conflicto. Ok, perfecto, ocurrió esto. ¿Cuál realmente te parece que es el problema? ¿Cuáles son quizás tres opciones que podemos diseñar o pensar en este momento para resolver esa situación? Por más simple que parezca, algo tan sencillo como, me publicaron un 70 en la nota, pero yo creo que yo saqué un 90. Perfecto. ¿Cuáles son las tres opciones que tú puedes quizás considerar para resolver esta situación? La primera, bueno, hablar con el profesor, sí, podemos intentar esa. La segunda, en caso de que no funcione, bueno, hablamos con el psicólogo, la psicóloga del colegio, perfecto. Si no, bueno, pues quizás como mamá sí te acompaño al cole a gestionar, a investigar qué ocurrió, a reevaluar quizás cómo se calificaron las cosas. Son situaciones muy cotidianas, pero que nos permiten darles espacio para que entrenen qué herramientas utilizar y cómo resolver problemas, cómo gestionar sus emociones, cómo comunicarlos de manera adecuada. Incluso si sucede, por ejemplo, algo que se ve mucho en consulta, que a veces, lo que bien comentabas, de que a veces quizá como familia tenemos una línea de crianza, una forma de criar, ciertos valores, pensamientos, Claro. que no necesariamente se alinean con el contexto en el que nuestros hijos se desenvuelven. Si nuestro hijo o hija llega a casa comentándonos sobre alguna información que quizá o no se ha conversado como familia, porque no lo teníamos planeado, porque simplemente no va con nuestros valores,
Siempre lo que comenté al inicio, de hacerlos sentir escuchados, preguntarles, ay, ¿qué información tienes sobre esto? Ay, ¿qué te parece este tema? ¿Y cuál es tu opinión? Y yo como mamá, ¿cómo tú crees que yo opino sobre este tema? Y luego entonces ya podemos quizá ir ofreciéndole ese espacio de conversar donde escuchamos qué información tienen para saber también con qué estamos lidiando. A veces nos preocupamos de más y creemos que tienen Sí, sí. un 20% de la información cuando ellos manejan. Soy una de esas mamás, sí, porque a veces los niños captan más de lo que uno cree. Sí. Y entonces te lo digo porque tengo una hija de 12 años y a veces me hace preguntas que, pues, temas de yo no le he hablado todavía y de verdad se los Ujú. contesto tal cual, como una niña madura. Cada quien, obviamente, cada niño, cada niña es diferente. Sí. Muchas veces he tenido que consultarlo, claro que sí, porque papá y mamá no nacemos sabiendo. Ujú. Y realmente necesitamos de ese apoyo y esa mano ayuda como ustedes, los Sí. expertos que nos pueden ayudar a encaminarlos. En el mundo que tú ves hoy en día, Blas, ¿cuál tú crees que sería el punto de quiebre donde más papá y mamá deberían de enfocarse de lo que tú ves en las diferentes consultas que tú tienes, los diferentes casos que tú tienes? ¿Cuál es ese punto de quiebre que tú dirías, este es mi consejo, que en este punto es la debilidad, tienen que ajustar y tienen que entornillar de manera general? No estoy diciendo con esto Ujú. que algún papá o mamá esté haciendo algo mal. No, porque Ujú. papá y mamá nunca hacen algo mal. Sí. Papá y mamá hacemos lo mejor posible para poder educar a nuestros hijos y damos lo mejor de nosotros en Claro. base, obviamente, a Las un herramientas. backup que tuvimos anteriormente desde nuestra niñez. Pero ese punto de quiebre que tú de manera general tú ves en los casos de hoy en día, ¿qué tú dirías, Vanessa? Mira, yo aquí, yo entornillaría un poquito más. Ujú. Yo creo que lo esencial quizás sería el poder entender de qué se trata precisamente esta etapa de la preadolescencia. Ujú, Quizá al momento en que papá y mamá deciden tener un bebé, pues algunos hacen cursillos, otros leen libros, otros informan sobre las experiencias en los primeros meses de vida, los primeros años de vida. Quizá tenemos una idea muy clara, primero porque es lo más cercano a la edad que tenemos sobre cuando se gradúan de secundaria y van a la universidad, pero no siempre tenemos una idea muy clara de qué se trata la preadolescencia y la adolescencia. ujú, Entonces, quizás entender esta etapa de manera muy específica nos ayuda a comprenderlos a ellos y entender también cómo va a cambiar nuestra dinámica con nuestro hijo. Por ejemplo, hay algo que se vive y que es necesario que toda persona viva en la preadolescencia y adolescencia, que es lo que en psicología llamamos el proceso de diferenciación. ¿Qué significa esto? Quizá recordábamos niños y niñas que, o nosotros en nuestra infancia, que simplemente acatábamos la orden que papá y mamá nos daban. Usualmente papá y sí, mamá toman decisiones en casa, estas son las reglas del hogar, en el colegio debe de ocurrir esto y los niños se supone que deban de cumplir con estas directrices. ujú, Que muy bien, perfecto, los ayuda a moldear su conducta, pero ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia o la preadolescencia incluso, necesitan sentir que pueden negociar estas normas sí, porque están desarrollando su personalidad, su autonomía, su sí. autoestima también. Entonces, no es que ellos van a tener toda la libertad de hacer todo lo que quieran, pero sí darle dos o tres opciones dentro de lo que nosotros entendemos como padres que es conveniente para ellos, para que ellos tengan la sensación de que, ok, yo estoy decidiendo qué puedo hacer conmigo en este momento, pero bajo los lineamientos que papá y mamá como figuras de autoridad establecen en el hogar. Es decir, no siempre que ellos obtengan un no como respuesta, hay Exactamente. batallas que papá y mamá no vamos a ganar. Mm. Lo que se pueda negociar, pues que se negocie. Lo que Exactamente. nosotros entendemos que no es negociable, en Ujú. mi caso, las notas en casa no son negociables. Ujú. 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 Las notas en mi casa no son negociables. Las buenas calificaciones, eso es responsabilidad de cada quien. Yo Claro. estoy poniendo un ejemplo personal. Sí. Pero hay batallas, Ujú. permisos, que si las amiguitas, la juntadera, yo particularmente prefiero no decirle que no a todo y Ujú. negociar esos permisos. Yo Exactamente. colocando ejemplos en Sí. qué podemos negociar y qué no, Sí. porque el preadolescente tiende a la rebeldía un poco. Sobre todo, Ujú. bueno, en mi caso no sé los varones porque no he llegado a esa etapa, pero las mujercitas tienden como un poco de la rebeldía y esa es difícil manejarla. Sí, sí. Y Entonces, eso esta negociación creo que sí, y va muy alineado con con lo que comentaba de diferenciación, del proceso de diferenciación. Se le llama así porque el individuo necesita en un momento em, pensar por sí mismo, tomar sus propias decisiones, y por eso vemos que, por ejemplo, que ocurre muy frecuentemente que los padres en consulta dicen, no, es que ya a mí no me cuenta nada, ahora se lo cuenta a todos sus amigos, o ya no quiere salir con nosotros en familia, ahora solamente quiere o estar en la computadora, me pasa, exacto, me pasa. o quiere simplemente salir con sus Sí, amigas al cine, a tal restaurante, sí, etcétera, etcétera. Y eso es en parte necesario porque tenemos una persona que está pasando de ser niño a adulto y necesita crear sus espacios
y vivir sus propias experiencias para conocerse a sí mismo y conocer el mundo, pero sin dejar a un lado, y por eso comento lo de la negociación, el tiempo en familia. Quizás sí, yo Wow. puedo entender que por la edad de desarrollo en la que tú te encuentras, tú necesitas compartir más tiempo los fines de semana con tus amigos, en las tardes, de lunes a viernes, imaginémonos, en la clase de fútbol, de baile, etcétera, pero no podemos negociar el tiempo, no podemos retirar el tiempo de Ujú. familia porque una cosa no sustituye la otra. Quizá como niño pequeño, pues sí, tú nos acompañabas todos los domingos a visitar a la abuela, los sábados a ver una película en familia, pero ahora entiendo que como preadolescente podemos negociar la rutina como familia. Y los domingos seguimos como familia, pero los sábados quizás. Tú puedes, por ejemplo, ir al cine, o te juntas con algún amigo, o lo invitas acá a casa con nosotros. Porque es lo que necesita esa edad. Necesita de ese soporte social con personas de su misma edad. Se sienten más conectados, se sienten que a veces los entienden más y como dije, les permite conocer el mundo y cómo van a funcionar más adelante como adultos en este mundo. Claro, y sobre todo que para poder entender a los preadolescentes y adolescentes es necesario nosotros echar para atrás Ujú. unos años Sí, de cuando nosotros fuimos preadolescentes. No es el mismo mundo, no es el mismo ambiente. Ahora el mundo está mucho más difícil, hay mucha exposición con el tema de la tecnología. sí, Es difícil filtrarles el celular, que no usen todo el tiempo el celular, que no estén todo el tiempo en un iPad, en una computadora, porque van a saber cosas y cosas a la edad que no deben de verlo. Pero si lo vieron, ok, está bien, no queda de otra. Pero ese tema de la negociación en mi caso sí aplica, porque sí me he dado cuenta, y te lo digo, que baja y merma mucho esa rebeldía, sí, porque ellos se vuelven más rebeldes cuando tienen un no como respuesta todo el tiempo exactamente, y exactamente. esas hormonas se ponen a millón. Sí, Entonces el tema de negociar, y como bien tú dices, lo que tú has observado de manera general, el entender la preadolescencia y la adolescencia creo que es el punto de quiebre también, porque a veces nos olvidamos de cuando fuimos adolescentes y preadolescentes. exactamente. Imaginémonos que tenemos una persona que por 10 años de su vida lo único que ha recibido han sido instrucciones. Sí, Ya en la preadolescencia necesitan decir, ok, estas son las reglas del hogar, pero yo sí. quisiera hacer esto diferente o que mamá me permita quizá intentar esta actividad. Y también yo creo que algo muy importante que papá y mamá reconozcan en este momento donde puede tener un enfrentamiento con sus hijos en la preadolescencia es qué tanto de la respuesta emocional que tengo de ira, de ansiedad, de preocupación y de miedo se debe a que mi hijo no está haciendo lo que espero que haga y qué tanto se debe a mi propia historia. Por ejemplo, Ujú. en lo que comenté anteriormente, de no, es que mi hijo ya no me cuenta nada, ahora solamente comparte con sus amigos. Sí, hay una parte que puede generarnos preocupación porque sentimos que se aleja un poco de Ujú. nosotros, pero eso también puede ser, y porque todo es una posibilidad en psicología, puede ser que hable también un poco sobre mi historia como adulto en otros, y que me recuerde quizás consciente o inconscientemente otros momentos donde he sentido que gente importante para mí deja de contarme cosas o desea Ujú. compartir y pasar tiempo conmigo o cuando sentimos que nuestros hijos simplemente nos ignoran y no siguen instrucciones. Sí, eso genera rabia porque no hacen lo que nosotros como adultos decidimos que se haga en casa, pero también habla de esas experiencias que yo he tenido como adulto o en mi infancia o adolescencia donde también me he sentido ignorado, donde también hay Ujú. quizás algunos parámetros a seguir, pero me doy cuenta de que el mundo no lo sigue y yo sí quisiera que se sigan. Entonces, es como entender a nuestros hijos, pero también recordar nuestra propia historia, entender qué tanto de la respuesta emocional que voy teniendo se debe a mi propia historia y qué tanto se debe a que debemos hacer algunos ajustes en el hogar. Y mira, qué interesante lo que me cuentas porque tú te oigo hablando y de verdad que yo me estoy remontando en toda mi día a día porque tengo una hija preadolescente, todavía tengo un varón que todavía no ha llegado ahí, pero hay una pregunta importante que sí quiero finalizar con esto también, Blas, que mucho dice el mundo externo. Por Ujú, ejemplo, te doy un ejemplo personal que quiero compartirlo con mi comunidad, quiero compartirlo con este Parent Hub en Ireland porque sé que les va a ser de mucha ayuda porque lo vivo. ujú, Yo soy mamá mala a veces, porque mamá no me deja quedarme a dormir fuera de casa. ujú, Entonces, ¿por qué otras mamás sí dejan a mis amigas y por qué tú no me dejas a mí? ujú. Pero yo soy mamá mala. Pero yo no doy mi brazo a torcer porque eso para mí, eh, no podemos llamarlo regla, pero es un lineamiento que se sigue en casa. Claro. Quedarse a dormir Ujú, cuando yo vea que tú tienes la edad para tú quedarte a dormir en casa de amiguita, a mí particularmente, y me remonto también años atrás, ujú, no me dejaron quedarme a dormir fuera de mi casa hasta que yo no tuve 16 años. ujú. Estoy exagerando, yo lo sé, porque no eran los mismos tiempos. Ujú, Pero tengo una de 12 y ella loca por irse a dormir fuera con las amigas. ujú, Pero yo puse eso de manera general en casa, tanto para el varón como para ella. Pero yo soy la mamá mala. ¿Qué tú puedes decirnos padres como yo ujú, o madres como yo que tienen una hija que
mamá mala porque no me deja, porque todas las otras sí. Y te estoy dando un ejemplo, pero así como ese, Blas, hay muchísimas otras cosas que la masa sí lo hace, pero yo soy la excepción de esa masa y para mi hija soy mala. Ujú, ujú, ¿Cuál es el manejo correcto para ti como experto en ese sentido? ujú, Para que mamá no siga siendo la mala. ujú, Volvemos al tema de la negociación, ujú. si la dejo algunas veces o si lo quiero mantener como lineamiento. ¿Cómo nos podemos manejar padres que quizá estamos o madres en esta misma situación? Ujú. Conectar con la emoción, como hablamos al inicio. ¿En qué sentido? Quizá hay una regla muy firme en el hogar de que nuestros hijos no van a dormir fuera de casa hasta que cumplan cierta edad. Si nosotros como padres no nos sentimos en la confianza, la comodidad de flexibilizar esa norma o negociar sobre esto, siempre conectarlo con la emoción que sentimos. Yo prefiero como mamá no permitirte en esta etapa de tu vida que duermas fuera de casa porque me preocupa, me siento preocupada de que algo pueda ocurrir. Y con esto no digo que la familia de tus amigos sean peligrosos o situaciones de riesgo o que te encuentren en alguna situación de riesgo, pero a mí como mamá, o sea, yo tomo esta decisión porque viene de la preocupación, de que te quiero, quiero lo mejor para ti, quiero que estés segura y sana. Quizá nuestros hijos no necesariamente lo van a entender en ese momento, No, pero más adelante como adultos van a entender lo que nosotros quizá hoy entendemos, de sí. así como nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, pues nosotros como papá también lo hicimos con ellos. Claro, Entonces, porque ella lo que me va a decir, conociéndola, por ejemplo, en mi caso, no vuelvo a mi casa, me va a pasar contigo o sin ti, o sea, sí. contigo o sin ti me va a pasar algo malo, mamá, tranquila. Pero yo creo que sí, lo que hemos abarcado aquí, el punto de quiebre del que hablamos, Ujú, del tema de la negociación con los hijos, sobre todo en esas edades, es sumamente importante porque de verdad yo lo vivo y de verdad tienes toda la razón, te la doy, porque yo lo hago en casa y de verdad que me arma mucho el tema de la rebeldía. ujú. Yo sé que es un tema bastante extenso. Yo por mí me la pasaría el día entero hablando contigo porque de verdad me gusta saber cómo yo manejarme, si estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien. Todos los padres tenemos esas dudas y las madres también, de si estamos tomando los caminos correctos y orientándolos bien, porque el mundo de hoy en día pues es totalmente diferente al de hace algunos años, como vuelvo y lo repito. Sí, Y gracias por acompañarnos en en este proyecto, en este sí, inicio de este proyecto y de verdad que para mí es uno de los temas, muchos temas interesantes a nivel de sí, psicología, pero uno de los temas que para mí era como la base, como el cimiento sí, de poder ver primero la parte de desarrollo emocional para después ver todos los otros issues y todas las otras dudas y preguntas de que todos los padres y todas las madres podamos tener en este bueno, arduo trabajo y ujú, largo caminar para que juntos podemos pues ayudarnos y poner todas nuestras preguntas, todas nuestras dudas, porque en realidad esto es una red de manos ayuda, sí, porque yo puedo poner mi experiencia como madre, mi comunidad misma también, hay mucho papá y mamá que tienen mucha duda, mucha pregunta, pero nadie nace sabiendo todo. Creo que sí. necesitamos de esos expertos como tú, como los próximos que nos van a acompañar también en este Parent Hub. De verdad te agradezco el Gracias, tiempo y te agradezco el tema también sumamente interesante. gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Este es uno del comienzo de muchos otros episodios más, muchas otras entrevistas más, mucha información, muchas preguntas, muchas dudas que pues esperamos servirles de ayuda y podamos darles esa mano ayuda para que ustedes puedan también disolver muchísimas inquietudes que tienen como papá y mamá.